Pregúntalo o por email. Así no se filtran conversaciones. ¿Tienes tu micro ahí? Iriki Labs. Vale, pues yo soy José Anito. Y yo soy Mar. Y bueno, algunos de vosotros igual nos conocéis y otros igual no, entonces voy a ser súper sintético y va a ser 10 minutos, no más. Iriki Labs es un proyecto que intenta ser, porque todavía hasta que yo creo que se consiga queda mucho camino, una iniciativa que planteo, abra un espacio en Donosti, es una iniciativa pública que parte de Capitalidad Cultural 2016 y Tabacalera y que pretende abrir un laboratorio ciudadano, un espacio que relacione tecnología y ciudadanía desde una perspectiva bastante social y bastante relacionada con dinamizar comunidades locales que planteen dinámicas de aprendizaje y de innovación social, así por decirlo, como muy amplio. Estamos en la primera planta del edificio de bomberos, en una antigua cocina. Y en principio hemos abierto, o sea, comenzamos a trabajar precisamente con la primera actividad que hicimos, que tuvimos que tirar la luz con esto, fue un café de innovación. Después nos dedicamos a hacer talleres donde construir las mesas y las sillas en las que íbamos a trabajar y abrir un proceso de diseño abierto, donde en un grupo de 30 personas, que algunos pues tenían experiencia en el diseño o eran arquitectos, pero otros venían, yo qué sé, de otro tipo de prácticas, pues decidir cómo queríamos habitar el espacio, qué queríamos hacer. ¿Qué queríamos hacer? Teníamos claro que queríamos hacer una serie de programas y otros que tenían que ver con la propuesta de la gente de la ciudad, pero que había que diseñar el espacio. Entonces construimos las sillas, las mesas, aprendiendo a fresar, a cortar madera, a ver ejemplos de otra gente que lo hacía y durante unos meses, bueno, pues nos dedicamos a diseñar y a crear el espacio y también a diseñar las máquinas y las herramientas que íbamos a utilizar. Las impresoras 3D, las fresadoras, todo. De manera que este año hemos empezado a abrir de manera regular, un día a la semana hacemos actividades formativas, muy orientadas a la realización de proyectos. Otro día, el jueves, abrimos en formato plaza, que es un espacio abierto donde la gente puede venir a hacer proyectos, a utilizar las máquinas, a quedar. Pincho Developers pues, ha hecho algunas reuniones ahí, o bueno, otros colectivos de la ciudad. Con Ikasquidecha, enseguida, la idea no es que tengamos que programar muchas cosas, sino sobre todo dinamizar y contactar con agentes de la ciudad que proponen cosas y hacer unas convocatorias también abiertas de proyectos para que gente pueda venir y presentar sus propios proyectos. Por ejemplo, en la última que hemos hecho en mayo, que hemos recibido 25 propuestas, pues Pincho Developers quería restaurar una máquina recreativa y ponerle, digamos, utilizar una máquina recreativa para poder mostrar videojuegos locales. Entonces, pues la semana pasada llamaron y, oye, que ya hemos encontrado la máquina recreativa y no sabemos dónde dejarla, pues venid aquí, la dejáis y ya luego ya iremos viendo cómo trabajamos o cómo hacemos, es decir, ir más improvisando y manteniendo relaciones y viendo cómo trabajar que programar mucho. Y bueno, con Ikasquidecha pues hemos estado colaborando todo el año y a la hora de contar algo, pues quería, pensando en qué cosas contar, pues también hablando con Mar, pues, queríamos contar un poco cómo hemos planteado los talleres de electrónica y robótica creativa, o la línea de empezar a trabajar desde un espacio ciudadano, un espacio que puede estar ligado a muy diferentes públicos, cómo comenzar a trabajar esto que sería como la interacción, la robótica, y lo que nos hemos planteado a través de talleres este año, que algunos los hemos hecho con Ikasquidecha, otros los hemos hecho aparte, es sobre todo un acercamiento a estas prácticas desde una perspectiva muy orientada a construir proyectos, a tocar las cosas y además de poder tratar temas de comprender cómo funcionan las cosas, utilizar metáforas humanas o cualquier otro tipo de metáforas para poder explicar
que queríamos que fuese muy sensorial, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, se hizo como diseño de pequeñas cosas que se pudieran construir en cuestión de media hora, que enseñara un poquito de electrónica súper básica, en plan un LED, lógica de polaridad, etcétera, y que se podían llevar a casa como, mira, me he hecho un broche con un LED, o sea, todo como muy fácil y hacerlo, ¿no? Y sin tener que soldar, o sea, para que no se quemasen y tal, o sea, como rollo pegando, funciona, pues, estupendo. Sí, porque una de las cosas que teníamos clara es que igual el espíritu, la filosofía de lo que sería ser hacker o esa relación con la tecnología donde le das la vuelta a las cosas implica abrir y romper, ¿no? y manipular. Y queríamos investigar líneas en las que poder trabajar este tipo de talleres que implicaran de alguna manera, pues eso, saltarse los conocimientos y comenzar o sea, saltarse los conocimientos, no, poder a priori coger un destornillador y empezar a salsear. Sí, ¿no? Les quitamos los condensadores a todo y ya está, todo fue bien. Entonces nos planteábamos que claves eran como un tema de que tenía que haber una interacción física, muy física, que teníamos que pensar en cosas que tuvieran como apropiación de lenguajes, o sea, que pudiera entrar el diseño, el recortar, el trabajar cosas en 3D, con cosas ya luego matemáticas o informáticas, pero que pudieran ser como muy cruzadas. Ese espíritu hacker de abrir y manipular, que las actividades que planteásemos fuesen de autoconstruir, muchas veces reciclando cosas, pero también de hacerlo con otra gente, o sea, de hacerlas en grupo. Y que en esa práctica de la robótica la veíamos como un punto final donde lo que queríamos era empezar con las cosas mecánicas, la electricidad. Que muchas veces las cosas que veíamos eran, abrimos la pantalla y empezamos a aprender Scratch, ¿no? Para aprender robótica. Deja la pantalla igual llega al final, ¿no? Pero vamos a empezar poco a poco a entender la mecánica, que es un motor, a ponerle un motor a un cepillo de dientes y ya iremos luego llegando algún día a la pantalla. Es muy importante abrazar a los robots. Hay que abrazarlos y luego se los programa. Y esa idea de experimentar y aplicar ese aspecto un poco más creativo. Nosotros también venimos desde el mundo de la cultura, ¿no? del ámbito más de la educación, y esa idea del desarrollo de competencias creativas, veíamos que era como nuestro aporte. Entonces igual contamos algunas cosas que hemos hecho y así. Con fotitos bonitas. Sí. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos con Ikaskidecha fue hacer como talleres de electrónica creativa utilizando plastilinas y tintas conductivas, por el tema de trasladar o de comenzar a hablar de la electricidad con el tema de dibujar circuitos o de crear simplemente conexiones y cerrar, nada, algo tan sencillo como... Sí, saltar el tema del cable, que parece que el cable siempre da miedo, pues sustituirlo por otras cosas que son más manuales y más intuitivas a otras edades, ¿no? Dibujar, modelar, etcétera. El tema de las makey-makeys, que bueno, cambia la interacción de un teclado por un objeto que sea conductivo, fruta, plantitas. Las plantitas no las uséis nunca porque se destrozan, pero ese tema, planchas que puedes hacer una alfombra de baile, etcétera, y manejas un mando para jugar o para tocar un piano. Si las vitaminas son buenas y las frutas para alimentarse, también para la clase también. Y la piña que os habéis comido ha pasado por la makey-makey antes. Estáis todos electrocutados. También el tema del trabajo un poco de la creación en 3D o del volumétrico con paper toys o con otro tipo de cajas de cartón y cosas así. Pero más allá de eso, para ponerlas luego en relación, esa idea de colaboración y de experimentación, trabajándolos ya pasándolo al tema de los juegos. Esto igual cuenta como lo que... Sí, bueno, la TutalCAF salimos a la calle, pusimos una mesa con varias actividades, electrónica creativa, y hicimos la plancha, esta alfombra de bailar, los chicos con la piña en la mano. Ay, pesa mucho la piña, pues la coges entre dos, colaboración entre varios niños, súper bonito. Y el tema de la colaboración, esto es un pequeño, en realidad es un coche teledirigido, bueno, que lleva un Arduino con una XB, pero lo importante es que aquí el panel de control está dividido en dos mandos, que es simplemente arriba, abajo y otro es izquierda, derecha, pero tiene que ser manipulado por dos personas. Entonces el simple hecho de mover las cosas de un sitio a otro, de plantear un esquema donde se tiene que colaborar, pues lo que crea es una dinámica como bastante diferente. También hemos hecho talleres de circuit bending, que estos sí que están orientados a un público un poco más adulto. El circuit bending consiste en hacer cortocircuitos, abrir un piano,
abrir una radio y comenzar a producir música haciendo un cortocircuito y viendo cómo cambia el sonido que emite la nota. Es muy divertido y sobre todo es ese tipo de acercamiento donde empiezo a aprender las cosas haciendo y rompiendo las cosas, ¿no? Tripas. Y a un nivel, pues, claro, para un músico así le dices abre el piano y empieza, pues también. Ya veo que os estáis poniendo nerviosos. Es que os había dicho que os repartierais el tiempo y... Ya. Sí. Bueno, los bimbos muy rápido. Habéis repartido a vuestro... Ya. Pero es que cierran esta casa, el Sí. señor tiene que ir a...